Hoy os traigo el caso de John Wayne Gacy, y es que me lo habéis estado pidiendo un montón en comentarios. John Wayne Gacy fue un hombre que sembró el terror durante la década de los 70 y que destaca por ser uno de los asesinos más horribles de la historia de Estados Unidos. John se mostraba públicamente como una persona normal. De hecho, más que eso, porque era bastante respetado y conocido en su comunidad por su simpatía y sus obras sociales. Se solía disfrazar de payaso para visitar a los niños enfermos en hospitales y le conocían como el payaso Pogo. Sin embargo, fuera de esa tapadera, era una persona completamente malvada y sádica, que violó y asesinó a al menos 33 jóvenes varones de entre 14 y 21 años. Aunque no tenemos la certeza de que llevara a cabo sus crímenes vestido de payaso, aún así los medios lo denominaron Pogo, el payaso asesino. Y es que seguramente este hombre es culpable de que millones de personas, entre las que me incluyo, tengamos cierta animadversión a todo lo que rodea a los payasos. Y es que a raíz de que este caso se hiciera mundialmente conocido, se filmaron cientos de películas de terror sobre payasos. Hasta el mismísimo Stephen King se basó en John Wayne Gacy para hacer el payaso más aterrador de la historia, Pennywise, que era el antagonista de una de sus novelas más aclamadas, It. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Como muchos de los casos que hemos analizado en este canal, la infancia de John Wayne Gacy fue conflictiva y traumática. Y esto fue algo que lo acabaría marcando para siempre. Su madre se llamaba Marion Elaine Robinson y era de ascendencia danesa. Y trabajaba en una farmacia cuando conoció a John Stanley Gacy, un estadounidense de ascendencia polaca, mecánico y veterano de la Primera Guerra Mundial. Ambos eran católicos, así que decidieron casarse antes de formar una familia. El enlace se produjo el 7 de enero de 1939 y de ese matrimonio saldrían un total de 3 hijos: Joan, John y Karen. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el hermano del medio y era el único hijo varón, algo que será muy relevante para la historia que vamos a ver. Su padre trabajaba gran parte del día en una fábrica de Chicago, pero cuando estaba en casa era muy estricto con sus hijos y también un terrible maltratador. Esto se veía agravado con su alcoholismo, que se cree que se desarrolló a raíz de luchar en la Primera Guerra Mundial. Y solía golpear a su mujer y a su hijo John, que era con el que más se ensañaba. Él era su único hijo varón y tenía muchas expectativas, quería que fuese fuerte, atlético y varonil. Aún así, cuando John tenía pocos años ya era una decepción para su padre abusador. Resulta que había nacido con una afección cardíaca, era un niño con algo de sobrepeso y estaba bastante limitado atléticamente a causa de esta afección. No podía hacer grandes esfuerzos. No era el niño perfecto que su padre deseaba y lo despreciaba por ello. Su hijo no iba nunca a convertirse en la idea que él tenía en la cabeza. Su padre estaba convencido de que lo único que quería su hijo era llamar la atención y que no le ocurría nada realmente, pero no dudaba en pegarle asiduamente ni tampoco en insultarle. Desde estúpido, nenaza o niño de mamá hasta cosas mucho peores. El pequeño John, sin embargo, sí que quería a su padre y creció con un gran pesar, sintiéndose culpable por no cumplir sus expectativas. Y es que quería que su padre se sintiera orgulloso de él. Obviamente John no había hecho nada malo para recibir ese trato, simplemente le había tocado un padre borracho y maltratador. Como si esto no fuera ya suficiente para traumatizar a un niño de por vida, cuando John tenía tan solo 9 años, un amigo de sus padres abusó de él sexualmente. Esto se supo muchos años más tarde, ya que prefirió no decir nada a su familia en ese momento. Tenía verdadero pavor a la reacción de su padre por esto, a que le culpara a él y a que le diera una nueva reprimenda. Su padre lo veía como un niño muy afeminado. En vez de gustarle ir de pesca, él prefería quedarse con sus hermanas y su madre cocinando. Algo que el padre creía que era una tarea para mujeres. El único refugio que John tenía era su madre, quien lo amaba de verdad y lo cuidaba, con la que podía ser él mismo. En la escuela y en el instituto también tuvo problemas a la hora de socializar. No podía seguir el ritmo de los demás chicos debido a sus problemas cardíacos y en ocasiones se desmayaba repentinamente. Aún así, siempre buscó fuera la aceptación que no tenía en casa por parte de su padre, pero nunca la obtuvo.
En la adolescencia empezó a tener problemas con su identidad sexual. Tenía muchas dudas y estaba confundido. John Wayne Gacy era homosexual, pero teniendo en cuenta cómo era su padre, creyó que lo mejor sería ocultarlo y reprimir sus sentimientos. A los 19 años ya estaba harto de esta situación, se escapó de casa y se fue a Las Vegas. Allí encontró trabajo en una funeraria y tuvo por primera vez un comportamiento espeluznante y que ni él mismo entendía. Una noche que estaba trabajando él solo en la funeraria, se acostó al lado del cuerpo de un joven fallecido, pasando un buen rato abrazándolo y dándole caricias. Este deseo irrefrenable no lo entendió ni él mismo y tras el incidente se asustó tanto que decidió volver a su casa en Chicago. John quería llegar a algo en la vida y finalmente se matriculó en la Northwestern Business College, donde estudiaría negocios. En el 1963 ya se había graduado y al año siguiente consiguió trabajo en una zapatería como dependiente y aprendiz de gestor en Springfield, Illinois. Se independizó de sus padres y emprendió una nueva vida lejos de su familia. Quería hacerse a sí mismo y ser un empresario exitoso algún día, básicamente el sueño americano. En febrero de 1964, mientras trabajaba en la zapatería, conoció a una joven de familia adinerada, Marlene Myers. A John le gustaban los hombres, pero como solía pasar en esta época, que estaba mal visto e incluso perseguido, pensó que lo mejor para ocultarlo era casarse con una mujer y formar una familia. Como he dicho antes, la familia de Marlene tenía bastante dinero, así que el padre compró 3 restaurantes de la cadena Kentucky Fried Chicken para que los gestionara John Wayne Gacy, su yerno. Los restaurantes estaban en Waterloo, así que se mudaron allí y formaron finalmente su familia. En 1966 nació su primer hijo, Michael Gacy, y al año siguiente su hija, Christine Gacy. Era la típica familia tradicional y perfecta americana. Cuando nació su primer hijo, la familia de John fue a visitarlos para conocer a su nieto. Y por primera vez en su vida, su padre le dijo personalmente que estaba orgulloso de él, que se había convertido en lo que él siempre quiso, un padre de familia con un buen trabajo. Además, también le pediría disculpas por ser tan duro con él y por los malos tratos cuando era niño, aunque el daño ya estaba hecho. Por lo que se sabe por las fuentes familiares, John Wayne Gacy era un padre bueno y cariñoso con sus hijos, y además era muy trabajador e implicado con su comunidad. No había indicio alguno de que ese buen padre de familia se acabaría convirtiendo en uno de los asesinos más crueles. En Waterloo, John también consiguió convertirse en una persona socialmente relevante y admirada, especialmente cuando se unió a la Cámara Junior de Estados Unidos de Iowa, conocida como Jaycees. Básicamente una organización para jóvenes líderes que buscan ayudar a la comunidad para mejorarla. John estaba encantado de formar parte de este grupo porque en la práctica le servía para hacer contactos con personas importantes, sobre todo del ámbito de los negocios y de la política. Dentro de los Jaycees fue escalando y llegó incluso a ser nombrado el hombre más influyente del año en esa ciudad y ser el encargado de buscar nuevos miembros. Su método por excelencia para atraer nuevos miembros a este grupo era invitarlos a un hotel con prostitutas, o bien hacer intercambios de pareja con su mujer Marlene. Estas prácticas no estaban demasiado extendidas ni mucho menos normalizadas en un entorno donde la mayoría es religiosa, como es el caso de los Jaycees. Ellos eran conocedores de que John organizaba y participaba en este tipo de reuniones, pero aún así era un comportamiento que preferían ignorar y mirar hacia otro lado. No obstante, en 1967 hubo un punto de inflexión, un suceso que ni los Jaycees ni la familia de John podrían obviar. Y es que resulta que una noche John invitó a su casa a Donald Borges, un joven de tan solo 15 años que era hijo de uno de sus compañeros de los Jaycees, un senador de Iowa. Una vez en su casa, John le puso películas eróticas, lo emborrachó y abusó de él. Él sabía que si el chico hablaba, esto supondría un problema legal y un duro golpe para su reputación. Así que le dio $15 para comprar su silencio, le aseguró que nadie le creería si contara algo y le amenazó. El muchacho tenía miedo de que le pasara algo a él o a su familia, así que por un tiempo guardó silencio, hasta que ya no pudo más. Y 6 meses más tarde le contó todo lo ocurrido a su familia. Y como es normal, estos fueron directos a denunciarlo a la policía.
Durante las investigaciones aparecieron otros jóvenes a los que John les había hecho lo mismo. El abuso a Donald no había sido el único y por lo visto era una práctica recurrente en John. Abusaba también de alguno de sus empleados a los que luego sobornaba y amenazaba. Según contaron algunos de los chavales, John les decía que estaba haciendo algún tipo de investigación sobre la homosexualidad y entonces les pagaba para participar en estos supuestos experimentos. Con estos indicios, el 10 de mayo de 1968 lo detuvieron, acusándolo de sodomía y de abuso sexual a menores. Gacy aseguraba que era inocente y que Donald y él habían tenido relaciones orales con consentimiento. Pidió expresamente un polígrafo para demostrar su inocencia, pero los resultados indicaban que mentía. Durante su estancia en prisión provisional a la espera de juicio, se le sometió a una evaluación psiquiátrica y se concluyó que estaba en plenas facultades y que podía ser juzgado. Eso sí, también apuntaron que padecía algún tipo de trastorno, que podía tratarse de un sociópata o un psicópata potencial. Al final no le quedó otra opción que aceptar los cargos de sodomía. Y el 3 de diciembre fue condenado a 10 años en una prisión de máxima seguridad en Iowa. Por lo que respecta a su familia, jamás la volvería a ver de nuevo. Su mujer pidió el divorcio y la custodia exclusiva de sus hijos, además de una pensión de alimentos. Y teniendo en cuenta el historial delictivo del padre, el juez se lo concedió todo. Una vez estando recluido en la cárcel, John recibió otro duro golpe emocional. Gacy había conseguido lo que tanto ansiaba, que su padre estuviera orgulloso de él, pero todo se vino abajo. Su condena y el divorcio habían avergonzado a su familia. Él lo sabía y se atormentaba cada noche. Y más todavía cuando al año siguiente su padre falleció a causa de una cirrosis hepática. Aunque su padre murió por una enfermedad derivada de su adicción al alcohol, aún así John sintió que su padre se había marchado a causa del disgusto y avergonzado por lo que su hijo había hecho. Gacy sentía vergüenza y rabia de ser quien era y no aceptaba su orientación sexual. Y trató de reprimir sus sentimientos y sus impulsos el resto de su vida. Su estancia en prisión fue bastante cómoda, no le costó nada adaptarse. Al poco tiempo ya había hecho amistades y había logrado ser el jefe de cocina. Tuvo un comportamiento ejemplar, participaba en actividades, en cursos y no se metía en problemas. Tal es así que en mayo de 1970 le concedieron la libertad condicional. Es decir, de una condena de 10 años acabó cumpliendo solamente 1 año y medio. Una vez fuera regresó a la casa de su madre en Chicago y tuvo que comenzar de cero. Aunque por lo que parece no había perdido las viejas costumbres, porque le volvieron a acusar 2 veces por abuso a menores. Pero en ninguno de los 2 casos llegó a nada, o bien se retiraron los cargos o no se presentaron al juicio. Algo bastante extraño. Nunca sabremos la verdad de lo que ocurrió en estos casos, pero teniendo en cuenta lo que John llegó a hacer, probablemente las acusaciones fueran ciertas. Gacy era buen cocinero, por lo que enseguida encontró trabajo en un restaurante, lo que le permitió ahorrar algo de dinero y volver a empezar un negocio propio. De esta forma, en verano de 1971 creó una empresa de construcción y reformas, llamada PDM. Gracias a que la empresa iba bien y a la ayuda de su madre, pudo comprarse una casa en Northwood Park, a las afueras de Chicago, que sería la casa donde vivió y en la que encontraron la mayoría de cadáveres que dejó a su paso. Gacy retomaría el contacto con una antigua compañera de instituto, Carol Hoff, la cual estaba divorciada y tenía 2 hijas. Ambos se acabaron prometiendo y aunque no le ocultó a su nueva esposa sus antecedentes penales, sí que le mintió diciéndole que era bisexual, cuando lo más seguro es que solamente sintiera atracción por los hombres. Para Gacy, la relación con Carol era únicamente una tapadera de cara a una comunidad muy conservadora y homófoba. Y fue en este momento en el que estaba prometido con Carol cuando Gacy mató por primera vez. Según el propio testimonio de Gacy, la noche del 2 de enero de 1972 cogió el coche para dar una vuelta, pasando por la estación de autobuses Greyhound, una zona en la que habitualmente había prostitución masculina. Paralelamente a esto, un joven de 16 años llamado Timothy McCoy volvía de sus vacaciones navideñas y tenía que viajar hasta casa de su padre en Nebraska. Pero por desgracia, McCoy se cruzó con Gacy aquella misma noche. John le dijo al chico que podía pasar la noche en su casa y que a la mañana siguiente le llevaría de nuevo a la estación de autobuses para coger el autobús a Nebraska. Y el joven, que no tenía dónde pasar la noche, aceptó.
De nuevo, lo que viene ahora es lo que contó John Wayne Gacy sobre lo sucedido, ya que realmente no sabemos lo que pasó, aunque sospecho que la realidad dista de su testimonio. Según Gacy, por la noche mantuvieron relaciones consentidas y a la mañana siguiente, al despertarse, vio al chico en la puerta de su habitación con un cuchillo. Y él, que estaba aún un poco dormido, actuó por instinto y se abalanzó sobre el joven. John contó que en ese momento forcejearon y que acabó arrebatándole el cuchillo a Timothy y matándolo con ese propio cuchillo. Pero al dirigirse a la cocina vio que el desayuno estaba preparado y que la mesa estaba puesta para 2 personas. Por lo que, según Gacy, todo esto habría sido un completo malentendido por su parte, que creyó que Timothy había aparecido con el cuchillo en la puerta de su habitación porque quería matarlo y en verdad le había preparado un desayuno para darle las gracias por haberle dejado pasar allí la noche. Y lo que realmente estaba haciendo el chico en la puerta de la habitación era despertarle para ir a desayunar juntos. Pero la verdad es que no sería la última vez que arrebataría la vida de alguien, ya que en este acto descubrió una excitación que jamás había sentido. Para deshacerse del cadáver sin que ningún vecino se percatara, decidió que lo mejor era enterrarlo en la misma casa. Y lo hizo en el entresuelo, donde años más tarde se encontrarían los cuerpos de 29 chicos. El 1 de julio de ese mismo año, como si nada de esto hubiera ocurrido, se casó con Carol Hoff. Y ella y sus 2 hijas se mudaron a la casa de John Wayne Gacy. Como pasó en su anterior matrimonio, Gacy fue un padre cariñoso para las hijas de su nueva mujer, pero trabajaba muchas horas al día y no pasaba mucho tiempo en casa. Si os acordáis, os he dicho que John se había montado una empresa de construcción y reformas. Y para esta empresa solía contratar jóvenes por 2 motivos. El primero era porque les pagaba poco y el segundo porque le atraían. A lo largo de los años salieron muchos jóvenes que habían trabajado para Gacy que afirmaban haber sufrido abusos por parte de su jefe y describían situaciones muy parecidas como las que Gacy les hacía pasar a sus víctimas, por ejemplo, colocándoles esposas para abusar de ellos. Durante su matrimonio apenas pudo continuar con los asesinatos, pues su familia casi siempre estaba en casa. Sin embargo, Gacy era oportunista y cuando su familia no estaba en casa por algún motivo, él lo aprovechaba. Y así lo hizo en 2 ocasiones más. A su segunda víctima se cree que la mató en 1974 y fue un joven al que no se pudo identificar, al cual lo estranguló y posteriormente lo enterró en el entresuelo. El 31 de julio de 1975, aprovechando la ausencia de su familia, decidió perpetrar su tercer asesinato. Su víctima fue un joven de 16 años que trabajaba para su empresa, John Butkovic. Según dijo Gacy, ambos habían mantenido relaciones orales en ocasiones. Y dijo que esa noche habían bebido y fumado marihuana. Por lo visto, Butkovic quería dejar el trabajo y que John le pagara, por lo que discutieron y John le colocó las esposas. Y después lo asfixió hasta acabar con su vida. En ocasiones, Gacy no enterraba a sus víctimas inmediatamente después de cometer el crimen, sino que guardaba sus cuerpos en algún armario y al día siguiente ya los enterraba. Lo que no se esperaba es que al día siguiente volviera a su familia antes de lo previsto. Y le fue imposible deshacerse del cadáver en el entresuelo donde estaban sus otras 2 víctimas, así que decidió cavar una zanja en el garaje y taparla con cemento. Con 3 muertos a sus espaldas, nadie sospechaba nada. Gacy tenía una vida perfecta, una simpática familia y se estaba ganando una muy buena reputación en Chicago. Tal y como había hecho anteriormente en Waterloo con su primera familia, en esta ocasión John se había convertido también en un querido miembro de la comunidad. De hecho, habitualmente daba fiestas temáticas en su casa y todo el mundo quedaba encantado. Nadie hubiera pensado en aquel entonces que bajo sus pies habían varios jóvenes enterrados. A Gacy le encantaba sentirse querido y admirado por los demás, por eso nunca desperdiciaba ninguna oportunidad para participar en actos benéficos y sociales. Fue por esto que se le ocurrió la idea de unirse a un club de payasos de la zona, Jolly Joker, y se creó 2 personajes para las actuaciones a las que iba. Uno era Patches y el más conocido era Pogo. Ambos eran muy similares, pues solo cambiaba la vestimenta, pero el maquillaje era el mismo, una gran boca pintada de rojo y los ojos de color azul. Caracterizado de esta forma, visitaba a niños enfermos en hospitales y en orfanatos, donde les hacía reír con un espectáculo cómico y también con trucos de magia. Se suele pensar que Gacy perpetraba sus crímenes vestido de payaso, aunque no lo podemos saber a ciencia cierta, ya que nadie estuvo allí para verlo.
Sin embargo, sí tenemos el testimonio de uno de los jóvenes que logró escapar de las garras del payaso asesino. Resulta que Gacy en 1977 tenía pensado ampliar el entresuelo. Por lo visto tenía planeado continuar ahí guardando cadáveres, haciendo más crímenes y necesitaba más espacio. Así que contrató a David Cram con la excusa de que necesitaba más espacio para las tuberías de debajo de su casa. Era algo bastante arriesgado para John, ya que en este momento tenía más de una veintena de cadáveres en el entresuelo. Por ello tomó precauciones. Y es que marcó el suelo en las zonas exactas donde quería que se hiciesen las zanjas y le insistió a David que no se saliera de esas marcas. Pues bien, uno de esos días David Cram fue a la casa y se encontró a John vestido de payaso. Gacy le invitó a beber y cuando tuvo oportunidad le puso unas esposas. Según cuenta David, Gacy estaba completamente dentro del personaje, actuando de forma extravagante y con una voz muy aguda que nada tenía que ver con su voz habitual. Y además le decía que le iba a violar. Por suerte, Cram pudo volverse, coger las llaves de las esposas y salir corriendo de aquella casa. Pero por desgracia, David nunca acudió a denunciar estos hechos ante las autoridades. Me imagino que no lo hizo por vergüenza, por si pensaban que estaba manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Vamos a tener en cuenta que estamos en los años 70 y esto era un tabú. Sin embargo, David sí que ha salido posteriormente en muchos documentales sobre este tema, pero siempre con el rostro oculto. Y en ellos cuenta su horrible experiencia con el payaso asesino. Es por ese testimonio que podemos pensar que Gacy habitualmente mataba a sus víctimas disfrazado de payaso, ya que posiblemente este era uno de sus fetiches sexuales habituales. Pero John Wayne Gacy siempre lo negó. Él decía que se vestía de payaso porque le divertía y que le permitía regresar a la infancia, a una infancia feliz que él nunca tuvo. Volviendo a la familia de Gacy, de puertas para afuera era el matrimonio más feliz del vecindario, una familia adorable, perfecta, una familia de revista. O de puertas para adentro tenían una relación cada vez más fría y distante. Gacy le había dicho a Carol que era bisexual, pero esto no significaba que tuvieran una relación abierta y que pudiera acostarse con quien quisiera. Y Carol era buena, pero no era tonta. Veía como su marido entraba y salía regularmente del garaje acompañado de otros hombres y además le encontró revistas X homosexuales. Si a esto le sumamos que hacía mucho tiempo que el matrimonio ya no mantenía relaciones, Carol comprendió que no tenía sentido continuar con él, que su relación ya estaba muerta. Por ello decidieron que lo mejor era divorciarse y que cada uno siguiera su camino, y a principios de 1976 ella y sus hijas dejaron de vivir con Gacy. Ahora John Wayne Gacy tenía la casa para él solo, a su plena disposición, lo que le permitió explorar al máximo su faceta asesina. Aún así, continuaba labrándose la imagen de un hombre implicado y bondadoso, que participaba en actividades caritativas como un simpático payaso y muy activo en la política local, y que gestionaba con mucho éxito su propia empresa constructora. Ninguna de las personas que lo rodeaban diariamente hubiera pensado jamás que su buen vecino John Wayne Gacy en realidad era un verdadero monstruo por las noches, cuando nadie miraba. Entre 1976 y 1978, Gacy torturó y asesinó a 30 hombres. Y ninguno de ellos superaba los 21 años de edad. En total acabó con la vida de 33 personas, el doble de víctimas que Jeffrey Dahmer, una verdadera barbaridad. El caso de Dahmer lo vimos hace poco en este canal y cuando le pillaron, Dahmer confesó absolutamente todo. E incluso llegó a decir dónde se encontraban los restos de algunas víctimas que sin su testimonio la policía nunca hubiera encontrado. Pero el caso de John Wayne Gacy es muy diferente. Y es que se piensa que pueden haber muchos más cuerpos de los que se llegaron a encontrar. Gacy pasaba mucho tiempo fuera de casa, viajaba mucho por trabajo de un estado a otro. Y pese a ser un asesino en serie organizado, era bastante oportunista. Es decir, no siempre planificaba sus crímenes, si surgía alguna oportunidad la aprovechaba. Por esto es muy factible que Gacy sea el responsable de algunas de las desapariciones de aquellos años en otros estados. Una de las formas que tenía Gacy para buscar a su siguiente víctima era acudir a locales de ambiente, donde fácilmente podía encontrar a jóvenes que tuvieran relaciones con él por dinero. En una de las cintas de John Wayne Gacy que ha salido hace poco en Netflix, Gacy dice lo siguiente: les pagabas 1 hora o 2 y podías hacer lo que quisieras con su cuerpo. Para mí no eran seres humanos.
Es como si vas a una tienda, compras algo, te lo llevas a casa y luego ves que no te gusta y lo rompes. Puedes romperlo porque lo has pagado y es tuyo. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones no había dinero de por medio, pero sí engaños y mentiras. Gacy era un estafador, veía las debilidades de las personas y las usaba a su favor. Les prometía drogas o trabajo o se hacía pasar por policía de paisano, lo que fuera con tal de conseguir que sus víctimas se subieran al coche. Una vez en su casa solía emborracharlos o drogarlos para someterlos a su voluntad. Gacy prefería también que sus víctimas fueran heterosexuales. Para él, sodomizarlos era una forma de denigrarlos. Le atraía el poder que tenía sobre los jóvenes cuando los tenía maniatados. Les citaba someterlos y poder hacer con ellos lo que él quisiera. Debido al estado de la mayoría de los cadáveres, no podemos saber con certeza qué es lo que le hizo a cada uno de ellos. Eso sí, nos podemos hacer una idea gracias a los testimonios de los chicos que consiguieron sobrevivir a sus ataques. Les torturaba, luego los violaba normalmente con un gran consolador y finalmente les asfixiaba con un torniquete en el cuello hasta matarlos. Y después de todo esto los enterraba en su casa, excepto a sus 4 últimas víctimas, a los cuales arrojó al río Des Plaines, puesto que ya no le quedaba más espacio para albergar cadáveres en el entresuelo. Una de las víctimas que sobrevivieron a John Wayne Gacy fue Jeffrey Rignall. Este chico tenía 26 años, era algo mayor que las víctimas que John solía escoger. Según el testimonio de este chico, el 21 de marzo de 1978, Gacy iba en coche y se detuvo al lado del joven. Empezaron a hablar y Gacy le invitó a fumar marihuana. De repente Gacy sacó un trapo impregnado en cloroformo y se lo puso en la cara. El chico sintió un frío intenso en la cara y un mareo repentino justo antes de perder el conocimiento. Fue entonces cuando Gacy le metió en el coche y se lo llevó a su casa, donde lo maniató, lo torturó, le pegó y abusó de él en varias ocasiones. Pero al acabar lo volvió a meter en el coche y lo devolvió cerca de donde lo había recogido. Supongo que decidió no acabar con su vida porque pensaba que no iba a recordar nada a causa del cloroformo. Al día siguiente, Jeffrey Rignall fue a la policía a denunciar lo que había ocurrido. Hay hasta fotos de él en ese momento donde sale con magulladuras y con toda la cara quemada por el cloroformo. Sin embargo, la policía no tomó en serio esta denuncia y no investigaron nada. En esta época no se concebía que un hombre pudiera abusar de otro, así que lo tomaron todo como un acto homosexual consentido. Imaginaros cómo se sentiría Jeffrey después de esto, destrozado y abusado por un monstruo al que ni siquiera la policía iba a buscar. Jeffrey dijo lo siguiente: la policía se tomó el asunto a la ligera y a mí no me parecía un asunto trivial, así que decidió buscar a su agresor él mismo. Jeffrey no recordaba demasiado lo ocurrido, pero sí que tenía flashes. Y es que durante el trayecto en coche que hizo con John, en el que él estaba drogado con el cloroformo, iba recuperando la conciencia y volviendo a quedarse inconsciente. Y recordaba una salida en la autopista. Solo recordaba eso y el modelo del coche en el que fue secuestrado, así que decidió ir a esa salida en la autopista a hacer guardia hasta ver pasar ese coche. Jeffrey Rignall era un joven paciente y tenaz, cualidades que le fueron de gran ayuda hasta que por fin vio el coche de John Wayne Gacy en esa salida de autopista y consiguió anotar su matrícula. Con esa nueva información acudió de nuevo a la policía para denunciarlo, y esta vez parece que sí le hicieron caso. Con la matrícula, las autoridades encontraron al dueño del automóvil muy fácilmente y lo detuvieron. Sin embargo, y después de todo el esfuerzo de Jeffrey para encontrar al culpable, decidieron dejarlo en libertad provisional. Sinceramente, que la policía lo dejara libre me parece un error garrafal y sobre todo teniendo en cuenta que tenía antecedentes por delitos similares y que había llegado a estar en prisión por este tipo de delitos. Dejarlo libre supuso que Gacy pudiera seguir actuando, acabando con la vida de 4 jóvenes más. La última víctima de Gacy, la que desencadenó toda la investigación, fue Robert Piest, de 15 años. Este joven trabajaba en una farmacia. Y el 11 de diciembre de 1978, John estaba en esa farmacia por una posible reforma. Lo vio y le gustó. Como solía hacer con sus víctimas, utilizó el engaño para llevarlo a su casa. Le dijo que era constructor, que solía contratar a chicos como él y que iba a cobrar mejor que en la farmacia. Robert le dijo a su jefe, el farmacéutico, que el constructor le había ofrecido un trabajo y que iba a hablar con él, y que enseguida volvería. Y el joven salió de la farmacia, pero nunca más se le volvió a ver con vida. Lo que John Wayne Gacy no imaginaba es que esta vez no iba a salir indemne.
Hasta el momento la policía no había hecho mucho caso de las denuncias de desapariciones. Como normalmente sus víctimas se trataban de adolescentes, la policía entendía que lo más seguro es que se hubieran escapado en un acto de rebeldía y no investigaban más. Pero este caso fue diferente. Resulta que la madre de Robert celebraba el cumpleaños esa noche. Había quedado con su hijo y al no acudir se preocupó. La mujer pensó que no era propio de Robert no haber acudido la noche anterior a casa, así que a la mañana siguiente fue a denunciar su desaparición a la policía. Y por fin las autoridades decidieron que valía la pena investigarlo. Preguntaron al dueño de la farmacia y este les dijo que la última vez que vio a Robert le había dicho que iba a hablar con el constructor porque le había dado una oferta de trabajo. En este momento los agentes comprobaron los antecedentes de Gacy y vieron que había estado en prisión por sodomía y la cosa no les pintaba demasiado bien. Entonces decidieron ir hasta la casa para preguntarle. Pero este les contó que no sabía nada al respecto, que sí que es cierto que había visto al chico de la farmacia, pero que no le había ofrecido ningún trabajo. Lo curioso es que mientras los agentes mantenían esta conversación con él, el cuerpo de Robert Piest estaba en el desván de la casa, puesto que aún no le había dado tiempo a deshacerse de él. La policía no tenía pruebas todavía para detenerle en ese momento y no tenía una orden, por lo tanto no podían hacerle un registro. Así que le preguntaron amablemente si podría ir a comisaría a declarar lo que supiera sobre el chico. Pero Gacy se negó, dijo que un familiar suyo había fallecido y que no podía ir en ese momento, que ya se acercaría más tarde. John aún tenía que deshacerse del cuerpo, así que se esperó a que se fuera la policía y lo cargó en el maletero de su coche y acabó tirándolo al río Des Plaines. No era la primera vez que arrojaba un cuerpo allí, ya lo había hecho con sus 3 anteriores víctimas. La policía sospechaba firmemente que Gacy estaba implicado en la desaparición de Robert. Y finalmente consiguieron una orden de registro el 11 de diciembre de 1978. En este primer registro de la casa no encontraron ningún cuerpo, pero sí que vieron algunos artículos bastante sospechosos. Encontraron varios objetos personales de las víctimas que seguramente él guardaba como trofeo, y documentación que no pertenecía a Gacy, además de multitud de placas de policía falsas, esposas y cadenas, un consolador de 46 centímetros y un montón de libros sobre pedofilia. Además se encontraron un abrigo azul dentro de la casa que pertenecía a Robert Piest. No había pruebas todavía de que el chico estuviera muerto, pero sí las había de que probablemente John Wayne Gacy hubiera mentido y el joven sí que estuvo en la casa, puesto que allí estaba su abrigo. Para las autoridades esto no fue suficiente para detenerlo en ese momento, pero sí continuaron vigilándolo. Mientras algunos agentes buscaban pistas sobre los artículos que se habían encontrado en el registro, otros agentes hacían guardia frente a la casa de Gacy y lo seguían si él salía del domicilio. Al principio John hacía ver que no le importaba que le siguiesen, él hablaba con los agentes e incluso les invitaba a comer. Cualquier cosa con tal de que viesen que era buena gente y que decidiesen dejar de investigarle. Aunque sirvió de poco y encima les hizo sospechar de él aún más. Una de las veces que entraron los agentes en la casa, invitados por el propio Gacy, uno de ellos notó un olor muy desagradable que podría tratarse de cuerpos en descomposición. Antes no lo he mencionado, pero esta no es la única vez que alguien notaba malos olores en la casa. Era algo bastante habitual. Lo que pasa es que John siempre ponía alguna excusa para justificar estos olores. Que había algún problema del desagüe o que a causa de las lluvias se había inundado el entresuelo y el agua se había quedado estancada y por eso olía tan mal. Las autoridades estaban cada vez más cerca de atraparlo y esto le reconcomía. Estaba tan desesperado por deshacerse de la policía que llegó a contratar un abogado para demandarles y así pedirles que dejaran de vigilarle. Pero no solo esto, es que además quería que le pagaran $750.000 por los daños y perjuicios causados. Durante la investigación, la policía también le incautó su coche personal y la furgoneta de su empresa. Y en el maletero de su coche encontraron restos de pelo, así que decidieron llevar a los perros por si podían identificar el olor como que era de Robert Piest. Cuando el perro entró en el coche, se tumbó y esto era un indicativo de que el joven que había estado en ese coche lo había hecho ya muerto. Además de esto, interrogaron a varios de los empleados habituales de la empresa de John, entre ellos David Cram, que era el chico al que John contrató para excavar en el suelo sin salirse de las marcas y que luego intentó abusar de él.
Pues bien, este chico se lo contó todo a la policía y teniendo en cuenta las dimensiones de las zanjas que John le había pedido, la policía tuvo en cuenta que ahí cabían varios cadáveres. En este punto, Gacy estaba extremadamente nervioso por la presencia policial, sabía que inevitablemente lo iban a acabar atrapando. Y el 20 de diciembre se reunió con sus abogados, con el que iba a interponer la demanda civil contra la policía por vigilarle. Y al abogado le confesó que había asesinado a más de 30 jóvenes. Y que Robert Piest era uno de ellos. Los abogados no daban crédito de lo que estaban escuchando, pero tampoco podían acudir a las autoridades porque tenían secreto profesional. Así que pensaron que lo mejor era que Gacy acudiera a un psiquiatra, pero este se negó. La policía continuaba siguiendo y vigilando a Gacy. Y el 22 de diciembre de 1978 lo vieron dejando una bolsa de marihuana en una gasolinera, motivo suficiente para detenerlo por posesión. Y esa fue la última vez que Gacy estuvo en libertad. Mientras estaba detenido, los agentes consiguieron la autorización judicial para hacer un registro nuevo a la vivienda. Y gracias al trabajador que había hecho las zanjas en el suelo, ahora la policía sabía exactamente dónde tenía que buscar. Y no tuvieron ni siquiera que excavar, había restos que estaban mal enterrados y sobresalían. Ya lo tenían, John Wayne Gacy era el hombre que buscaban. Cuando la policía le informó de lo que habían encontrado en su casa, John decidió confesarlo todo. Y en esta primera declaración fue bastante sincero, llegando incluso a explicar qué es lo que les hacía a los jóvenes antes de matarlos. No obstante, también intentó justificar sus acciones. Para él, los chicos a los que les hacía esto no eran más que prostitutos o jóvenes delincuentes, y no sentía ningún tipo de resentimiento o remordimiento por lo que les había hecho. No se acordaba ni siquiera del número exacto de sus víctimas, dijo que había matado a aproximadamente 30. En cuanto a la excavación de la casa, hubo mucha cooperación por parte de Gacy, que llegó incluso a dibujarles un plano de la casa en las zonas en las que había llegado a enterrar una veintena de cuerpos. La excavación empezó el 22 de diciembre de 1978 y para el 1 de enero de 1979 ya se habían extraído 27 cadáveres. Por desgracia, el proceso de exhumación tardó más de lo previsto, ya que hubo una gran helada aquel invierno y tuvieron que parar las excavaciones hasta marzo. Durante todo este tiempo, Gacy estuvo insistiendo en que ya no tenían nada más que buscar en su casa. Les dijo que ya tenían todos los cuerpos. Aún así, los agentes continuaron buscando y encontraron los restos de otros 2 chicos. Para asegurarse, decidieron derribar la casa entera y excavar todo el terreno. Pero por lo que parece, no habían más cuerpos. Los restos que habían encontrado en ese momento estaban en un grado de descomposición muy alto, así que no podían ser los de Robert Piest, que había sido su última víctima. Por esto los agentes decidieron preguntarle directamente a Gacy qué había hecho con el cuerpo de Robert. Gacy les confesó que lo había arrojado al río y llevó a los agentes hasta el lugar. Y allí encontraron los restos de Robert y de los otros 4 chicos. Sin embargo, debido a la helada, la operación de búsqueda se complicó. Y no encontraron los restos hasta abril, cuando el cuerpo de Robert salió a la superficie. Este caso fue un verdadero quebradero de cabeza para la policía y más concretamente para Robert Stein, el forense que estaba encargado de identificar los cuerpos. Este médico forense comparó las dentaduras de los cuerpos con los registros médicos dentales y consiguió identificar a 25 de las 33 víctimas. Y a principios de 2011, gracias a pruebas más avanzadas de ADN, se han podido identificar a 3 víctimas de las 8 que quedaban, que serían William Bundy, James Byron Hackerson y Francis Wayne Alexander. Finalmente, en febrero de 1980, John Wayne Gacy se enfrentó a un juicio por jurado en Rockford, Illinois. La cantidad de pruebas y testimonios en contra de John era abrumadora, y tanto él como sus abogados sabían que la única forma de que no le sentenciaran a cadena perpetua o incluso a la pena capital era alegar algún tipo de trastorno que lo incapacitara para ser juzgado. Por eso la estrategia de la defensa estaba bastante clara, tenían que intentar demostrar que había algún trastorno mental. En primer lugar, llevaron a la madre de Gacy como testigo para que contara los malos tratos que había sufrido por parte de su padre cuando era pequeño. Con esto, la madre dibujaba a su hijo como una víctima.
y que posiblemente se hubiera quedado trastornado a causa de ese pasado traumático. Después presentaron a 3 psiquiatras que habían evaluado a John Wayne Gacy. Estos psiquiatras afirmaban que John sufría episodios psicóticos cuando mataba y que esto podría tratarse de un trastorno de personalidad múltiple. Y es que John Wayne Gacy les había contado que tenía 4 personalidades en total, cuando en realidad eran diferentes facetas de su vida. Según Gacy, la primera era el empresario exitoso, la que trabajaba muchas veces más de 14 horas al día y que estaba muy comprometido con su comunidad. La segunda era la que se sentía atraída por la política, la que participaba en campañas y actos sociales del Partido Demócrata en su zona. La tercera personalidad era la que se vestía de Pogo el payaso, a quien le encantaba ayudar en actos benéficos para niños enfermos y hacerlos reír. Y la última personalidad, él decía que era un policía malvado, de ahí tantas placas de policía falsas. Dice que esta última personalidad sería un tipo duro y conservador, que odiaba a los homosexuales y que por eso los mataba. Pero esta estrategia de la defensa no salió bien. Aún así, la fiscalía contaba con testimonios de sus ex empleados y de sus víctimas que aún seguían vivas, como por ejemplo Robert Gignall, y para ellos John Gacy estaba perfectamente capacitado para ser juzgado. No habían sido asesinatos esporádicos, accidentales o sin premeditación. Contaban también con el testimonio de los empleados que habían cavado las zanjas. Y esto era claramente un símbolo de que estaba todo perfectamente planeado. Y según los psiquiatras de la fiscalía, esta premeditación que había mostrado Gacy era totalmente incompatible con un trastorno que él decía que padecía. En todo momento, Gacy había intentado escapar de la justicia. Había ocultado todos los cadáveres y cuando se quedaba sin espacio lo ampliaba. Así que era plenamente consciente de lo que hacía y tampoco mostraba ningún tipo de arrepentimiento. El 10 de marzo todas las cartas estaban ya sobre la mesa y solo quedaban ya los alegatos del abogado de la defensa Sam Amirante y del fiscal William Kuncle. Amirante continuó la línea que había seguido hasta el momento. Dijo que Gacy no estaba capacitado para que lo juzgaran ya que tenía un trastorno mental y que lo mejor era que lo ingresaran en un psiquiátrico, para que allí lo estudiaran y que así pudieran evitar que esto pudiera suceder en un futuro con otras personas. El alegato del fiscal fue más dramático. Cogió las fotos de todas las víctimas, miró fijamente al jurado y les dijo que se tenía que hacer justicia. Dijo también que Gacy no había mostrado ningún tipo de piedad con ninguna de sus víctimas y las tiró por la entradilla de madera del entresótano del asesino por donde entraba cuando enterraba a sus víctimas. Por lo que parece fue bastante efectivo, ya que el jurado no necesitó más de 2 horas para tener un veredicto claro. Por unanimidad, John Wayne Gacy fue declarado culpable de 33 crímenes de asesinato y agresión sexual, y el juez lo condenó a 21 cadenas perpetuas y a 12 penas de muerte. Con 37 años, el peor asesino de Estados Unidos en aquel momento fue trasladado a una prisión en Illinois, al Menard Correctional Center. La pena capital había quedado fijada para el 2 de junio de ese mismo año. No obstante, no se realizaría en esa fecha, ya que hay muchos recursos que se pueden interponer hasta que la sentencia sea firme. Al final, John pasó 14 años en el corredor de la muerte, agotando todas las apelaciones y tratando por todos los medios evitar su condena. John Wayne Gacy era un psicópata mentiroso, manipulador, ególatra y narcisista. Nada tenía que ver con Jeffrey Dahmer. Si bien es cierto que al igual que Dahmer, en un principio John Wayne Gacy también ayudó inicialmente a la policía en sus investigaciones. Testificó y confesó todo lo ocurrido, pero lo hizo porque pensaba que al final se acabaría saliendo con la suya igualmente. En la docuserie de Netflix de las cintas de John Wayne Gacy se muestra una conversación entre Gacy y sus abogados antes de que acabara el juicio, en la que dice lo siguiente: "Me ha gustado estar cada día allí y estar en primer plano. Me gusta ser el centro de atención y además me lo he ganado. Nadie más ha tenido las agallas de hacer lo que yo he hecho y salirse con la suya. Si ganara el caso me quedaría 1 hora partiéndome el culo. Menudo imbécil más listo que tú". Por suerte no fue tan inteligente como él pensaba y lo del trastorno de personalidad múltiple no convenció al jurado. Una vez en prisión, después de que lo condenaran, pasó muchos años negando su declaración inicial y empezó a decir que él nunca había reconocido los hechos de los que se le acusaba, que se lo habían inventado. Como lo del trastorno mental no había funcionado, ahora había decidido cambiar de versión y decía que no había matado a nadie, que era inocente. Decía que él pasaba muchas horas fuera de casa y
que los cadáveres los habían enterrado sus empleados. Que sí que es cierto que algunas investigaciones apuntan a que pudo haber tenido algún cómplice, pero eso tampoco le quita responsabilidad respecto a lo que él hizo. Durante su estancia en prisión, John Gacy continuaba deseando la atención de los medios y concedió numerosas entrevistas. Algunas de ellas se las hizo Robert Ressler, un famoso criminólogo y perfilador de asesinos en serie. Este hombre entrevistó a los mayores asesinos de Estados Unidos, como por ejemplo Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o Ed Kemper, y tiene varios libros muy interesantes. Entre ellos tiene uno llamado Dentro del monstruo, en el cual transcribe la entrevista que le hizo a Gacy y lo analiza. En ese libro dice lo siguiente: la entrevista de Gacy ofrece un registro fascinante de cómo niega y razona un asesino en serie. Entre los criterios básicos para reconocer el comportamiento de un psicópata se encuentra la negación, la mentira continua y el intento permanente de manipulación. Muchos asesinos en serie niegan su responsabilidad, creyendo que mientras sigan mintiendo podrán seguir con vida. Pero a pesar de todas las mentiras, los cambios de testimonio y muchas apelaciones, no pudo cambiar su final. La fecha de ejecución definitiva se fijó para el 9 de mayo de 1994. Le suministraron la inyección letal y se certificó su muerte a las 12:48 del mediodía. La mayoría de los estadounidenses, los medios de comunicación y sobre todo las familias de las víctimas de Gacy vieron esto como una victoria, y es que por fin se había hecho justicia. Pero por otro lado había centenares de personas que se manifestaron en contra de la pena capital e incluso intentaron que se parara la ejecución. Y es que el hecho de si la pena de muerte debería existir o no es un debate bastante complicado, pero personalmente que un psicópata como Gacy deje de existir no me va a quitar el sueño por las noches. En fin chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.